Hola, en este video vamos a discutir un poquito acerca de la restricción presupuestaria. Y este video sirve también para la clase de la profesora Francisca Alewangi. De hecho, estoy usando un poquito los PowerPoints de ella, así que le quiero dar crédito a ella y los dos estamos coordinados en el ramo. Así que en este sentido, los alumnos de la profesora Alewangi, bienvenidos a ver este video. Entonces, ¿qué queremos lograr con este video? Al finalizar este video, ustedes podrán construir la restricción presupuestaria, calcular su pendiente, graficar el efecto de políticas tales como el 2 por 1, el obtener dos bienes por el precio de uno, y predecir qué va a suceder con la restricción presupuestaria ante cambios en los precios de los bienes. Entonces, lo que estamos viendo ahora es la teoría del consumidor. Y antes habíamos dicho que la teoría del consumidor era aquella teoría que se encarga de estudiar cómo los consumidores fijan sus decisiones, toman sus decisiones o fijan sus preferencias. Y antes de hablar de cómo los consumidores eligen, queremos hablar de la restricción presupuestaria. ¿Qué es la restricción presupuestaria? Bueno, la restricción presupuestaria nos dice en un mapa de dos bienes, asumiendo que hay dos bienes, nos dice, o pueden ser más bienes, pero en el caso nuestro vamos a verlo solo de dos bienes, nos dice cuál es la cantidad de bienes que puede acceder la persona, a los cuales puede acceder la persona. Es decir, nos pone el límite a la cantidad de cosas o de bienes que puede comprar o adquirir la persona, dadas ciertas variables. Entonces, son todos los paquetes que pueden adquirirse utilizando todo el ingreso a los precios dados. Básicamente nos define la posibilidad de consumo del individuo. Es decir, más allá de la restricción presupuestaria, el individuo no va a poder consumir. ¿Cuáles son los supuestos? Bueno, los supuestos primero que los compradores no tienen poder de negociación, es decir, el comprador es un tomador de precios, como se dice. El mercado fija el precio y el comprador simplemente lo acepta. Los precios están dados por el mercado y están fijos, y el mercado está en competencia perfecta, en el sentido de que los compradores no pueden, de nuevo, no pueden afectar el mercado. Y los precios son los mismos para todo el mundo. Vamos a asumir entonces que tenemos dos bienes, peras y manzanas. Entonces, manzanas la tenemos en el eje de las X, peras en el eje de las Y. ¿Qué necesitamos para construir la restricción presupuestaria? Bueno, la restricción presupuestaria, primero que nada, es esa recta y asume que el ingreso es, por ejemplo, en este caso, 8.000 y que el precio de la manzana es 400 y que el precio de las peras es 200. Si ese es el precio de cada uno de los bienes, quiere decir que si el consumidor decidiera consumir solamente manzanas, podría consumir 20 manzanas, porque 20 es 8.000 entre 400. Es decir, si gastara todo su ingreso en consumir manzanas, podría consumir solo 20 manzanas. Por eso el corte en el eje de las X es 20. De la misma forma, si el consumidor decidiera consumir solamente peras, podría consumir 40 peras, porque 8.000 entre 200 da 40. Por lo tanto, el consumidor podría consumir 40 peras si dedicara todo su ingreso a consumir peras. Por supuesto, estas son solo dos de las opciones disponibles para los consumidores. Los consumidores también pueden consumir combinaciones de peras y manzanas a lo largo de este eje, y esa es la restricción presupuestaria. Una de las primeras características es que es una línea continua. ¿Qué significa eso? Significa que cualquier combinación de bienes puede ser adquirida, es decir, se asume que los bienes pueden ser partidos en decimales, ¿ya? Entonces, en cierto modo, hay una infinita combinación de puntos. Y el individuo se gasta todo su ingreso en solo esos dos bienes. Es decir, es una simplificación en la cual básicamente asumimos que el individuo tiene dos bienes que puede consumir y se lo gasta todo en esos dos bienes. Y la ecuación es esta: ingreso es igual precio de uno de los bienes por la cantidad de bienes que se consumen más el precio de los otros bienes por la cantidad de bienes que se consumen. Es decir, el ingreso se distribuye en lo que se gasta en el bien Y en este caso y lo que se gasta en el bien X. En el caso de las peras y manzanas podemos cambiarlo de Y a X a P y M, entonces nos queda que el ingreso es igual a lo que se gasta en peras, precio de la pera por cantidad de peras, más lo que se gasta en manzanas, precio de manzanas por cantidad de manzanas. Y en este caso, dado los datos que dijimos antes, 8.000 es igual a 200p más 400m. Y eso da que despejando, si despejamos p en función de m, dado que p está en el eje de las y, nos queda, simplificando, que la ecuación de la recta de la restricción presupuestaria es p igual 40 menos 2m, pero solamente para aquellos valores de m mayores o iguales a 0 y p mayores o iguales a 0. ¿Ya? Entonces, esta es la ecuación de la restricción presupuestaria en términos generales. Cuando uno, por ejemplo, si uno fuera a despejar esta ecuación, la primera, te quedaría que el corte con el eje de las X es Y sobre PY, perdón, que el corte con el eje de las
y es y sobre py y que la pendiente es menos px sobre py. Era una pendiente negativa. ¿Qué significa eso? Significa que para que la persona pueda consumir más manzanas, tiene que dejar de consumir peras. Básicamente, no puedes consumir más de cada una porque en el fondo tu ingreso está limitado, tienes una cantidad fija de ingreso. Tenemos que entonces sacrificar de un bien para poder consumir del otro. Si lo vemos en la restricción, si nos movemos a lo largo de la recta, el delta I es cero, es decir, el ingreso no cambia en cualquiera de los puntos que están sobre esta recta, el ingreso siempre es igual, por lo tanto, delta I es cero. Y podemos decir que delta I es igual a Px, que es fijo por la cantidad de variación de X, más Pi por la variación que hay en Y. Es decir, si queremos que Y cambie, tenemos que cambiar todas las variables, y las únicas variables que hay son X e Y. Pero esa variación es igual a cero, y si despejamos nos queda que Pi por delta I es igual a menos Px por delta X. Es decir, lo que cambia mi gasto en Y es igual al negativo de lo que cambia mi gasto en X. Es decir, si yo dejo de consumir Y, asumo que esa cantidad de cosas que yo consumo las voy a consumir en X. Por eso es Px por delta X. Y nos da entonces que la pendiente, es algo que habíamos concluido en el slide anterior, la pendiente entonces delta I sobre delta X es menos Px sobre Pi. Es decir, la pendiente es el negativo de la relación de precios entre X e Y. Nótese que en la pendiente, el precio que va arriba es el precio del bien que va en el eje de las X. O sea, en nuestro caso sería precio de manzanas sobre precio de peras. En nuestro caso, si Si nosotros consumimos 5 manzanas para poder consumir todo el ingreso, eso quiere decir que yo también puedo consumir hasta 30 peras, ¿ya? Y así sucesivamente. Y esto lo hallamos utilizando, por supuesto, esta ecuación. P igual 40 menos 2m, ¿ya? Entonces, si m es 5, P aplicando esa ecuación sería 30. Si M es 6, P sería 28. Es decir, mientras más con manzanas consumo, menos peras puedo consumir. Si M es 7, P es 26. Y así sucesivamente. Es decir, la pendiente, entonces de nuevo, es precio de manzana sobre precio de peras y eso es igual a menos 2, la pendiente es negativa. Entonces, en general, para repasar, esta es la ecuación de la restricción presupuestaria. El corte con el eje Y es I sobre PI, eso. Y la pendiente es menos PX sobre PI. Y este punto de aquí abajo es I sobre PX, que es básicamente cuántos bienes puedo gastar, cuántos bienes de X puedo consumir si dedico todo mi ingreso a consumir X. El punto 1 no es eficiente, es decir, no es racional. ¿Por qué? Porque la persona, el consumidor, no está gastando todo su ingreso. Si la persona puede consumir aquí, pero decide no consumir aquí, significa que la persona no está gastando todo su ingreso. Y eso viola los supuestos, porque uno de los supuestos de la restricción presupuestaria es que los consumidores gastan toda su plata en el consumo de los dos bienes. ¿Ya? Es un punto ineficiente en ese sentido porque no se usan todos los recursos. Y el punto 2 es inalcanzable, porque para tú poder consumir en el punto 2, tú tendrías que consumir más allá de tu ingreso. Es decir, el límite de lo que tú puedes consumir lo fija la restricción presupuestaria. No puedes consumir más arriba porque para eso tendrías que tener un mayor ingreso, dado los precios que existen. Ya es inalcanzable en ese sentido. Vamos a ver algunos casos especiales. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una restricción presupuestaria y me regalan X0 unidades de X. Eso quiere decir que para cada nivel de Y yo voy a poder consumir no solamente los niveles de X que me fija el ingreso, sino X más X0. Por lo tanto, la restricción presupuestaria se traslada hacia la derecha, pero fíjense que solamente se traslada a la derecha a partir de este punto. Es decir, yo no puedo consumir aquí porque se supone que no puedo vender ese X0 y consumir más cantidad de Y. Por otra parte, me regalan Y sub 0 unidades de Y, se crea el mismo efecto. Básicamente, para cada nivel de X, yo no consumo el nivel de Y que me viene dado por la restricción presupuestaria, sino más allá. Y esto de nuevo, asume que yo ese I sub 0 que me regalan no lo puedo vender, porque si yo lo pudiera vender, podría consumir menos de I sub 0, vendiendo un poquito y consumir un poquito más de X, que es lo que me permite el ingreso que yo tengo. Supongamos que hay 2 por 1 para el bien X, es decir, cada vez que yo consumo un bien X, me regalan una unidad de X.
Quiere decir que la restricción presupuestaria va a ser algo así. Yo consumo 1, me regalan una unidad y básicamente puedo acceder a 2 unidades para este nivel de I. Y así sucesivamente. Si consumo 3 unidades, me regalan una extra y así sucesivamente. Entonces, la restricción presupuestaria se parece a esta función escalonada, en la cual cada nivel de unidad me van regalando una unidad adicional. Por ejemplo, si consumo 1, tengo 2. Si consumo 2, si consumo 3, tengo 4 y etcétera. Esos puntos son ineficientes porque en el fondo yo no pierdo nada. Si yo estoy aquí, yo podría consumir más de X y la misma cantidad de Y, por lo tanto no voy a escoger consumir ningún punto en esa parte de la red. Y lo mismo, por la compra de un X me regalan un Y. Vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos un ingreso igual a 100 y tenemos precios 10 y 10. Y por lo tanto, cada vez que yo consumo un X, me regalan un Y. Es decir, yo consumo un bien de X y sube mi cantidad de Y, ya no es 9, sino vuelve a subir a 10. Y cada vez que yo consumo X, me regalan una unidad extra. Por lo tanto, yo voy consumiendo, consumo 2 unidades de X, yo puedo consumir 10 unidades de Y. Es decir, 2 de X corresponde a 8 Y que yo me puedo comprar, pero además me regalan 2 unidades de Y. Por lo tanto, yo puedo consumir 10 unidades de Y y 2 de X. Es decir, este punto 10.2 está sobre la restricción presupuestaria porque es alcanzable para el individuo. ¿Ya? Por lo tanto, la curva anaranjada ya no es la restricción presupuestaria, sino que es la azul. Así sucesivamente. Por ejemplo, este punto es 10.4. ¿Por qué? Porque normalmente con 4 unidades de X yo podría consumir 6 unidades de Y, pero como me regalan un Y por cada X que yo consumo, me van a regalar, además de los 6 Y que yo compro, me van a regalar 4 más. Por lo tanto, yo puedo consumir 10 Y. Por lo tanto, este punto está sobre la restricción presupuestaria. Y así sucesivamente. Entonces, la restricción presupuestaria extraña, en este caso, sería más o menos parecida a esta. Porque por cada unidad de X me regalan una unidad de Y. Por lo tanto, si consumo 10 unidades de X, yo puedo consumir hasta 10 unidades de Y. Muy bien. Hay dos casos adicionales de los cuales quiero hablar y de esto vamos a profundizar en la clase. ¿Qué sucede si cambian los precios? Si aumenta el precio de las manzanas, esa sería la curva roja. Quiere decir que el punto de corte en el eje de las manzanas se hace más chico. ¿Por qué? Porque si las manzanas ahora son más caras, si yo consumiera todo mi ingreso en manzanas, podría consumir menos cantidad de manzanas. Por lo tanto, este número disminuye. Y por otra parte, si disminuye el precio de las peras, este punto aumenta, es decir, la curva gira y esto asume que el precio de las manzanas no ha cambiado, sino que solamente disminuye el precio de las peras. Esta curva se hace mayor, se hace más inclinada, se hace con una pendiente menor, digamos, se hace más negativa la pendiente. ¿Por qué? Porque el punto de corte ya sube. Es decir, si el precio de las peras disminuye, ya si yo gasto todo mi ingreso en consumir peras, ya no solamente voy a poder consumir 40 peras, sino más peras. Por lo tanto, va a estar por aquí. La pendiente de la restricción presupuestaria entonces va a variar. Dependiendo de cómo cambian los precios de la manzana, los precios de las peras, la pendiente de la restricción presupuestaria va a variar. Entonces, para terminar, pueden ahora verificar si se cumplieron los objetivos que nos trazamos con este video, que ustedes aprendan un poquito acerca de cómo construir la restricción presupuestaria, calcular su pendiente, graficar el efecto de políticas tales como el 2x1 y predecir qué sucederá con la restricción presupuestaria ante cambios en los precios de los bienes. Mientras tanto, recuerden que tienen que trabajar el capítulo 3 del libro de Frank. Bueno, como ustedes ya saben, este video no se supone que es todo lo que ustedes tienen que estudiar para la materia, sino que es una manera de introducirse, de meterse en la materia, y espero que esto les dé aliciente para poder entrarle al libro, trabajar el libro y a su vez a empezar a hacer los ejercicios. Y en clase vamos a poder profundizar sobre esto.